El Señor los bendiga a todos. Vamos a ver en 2 de Pedro, por favor, capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro 3, 18. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice este pasaje. Aquí nos manda que crezcamos en la gracia, en el favor de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en qué aspectos específicos, en qué áreas debemos crecer en nuestra vida espiritual. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera, teniendo estas cosas en vosotros y que abunden, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cielo, la gloria. Esta es la tercera enseñanza de crecimiento espiritual. Y quiero reiterar que para que haya un crecimiento espiritual debe de haber en la persona un nuevo nacimiento espiritual. Eso es importantísimo y necesario. La persona tuvo que haber pasado de una muerte espiritual a un nacimiento en Cristo, a un nuevo nacimiento en Jesús. Tuvo que haber sido trasladado de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Tuvo que haber habido un arrepentimiento de todo corazón en la persona, un abandono de todos sus pecados, un arrepentimiento profundo. Para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tuvimos que haber nacido en Cristo. Tuvimos que haber nacido espiritualmente hablando. Y de ahí comienza nuestro crecimiento espiritual. Tuvimos que haber alcanzado la salvación y el perdón de nuestros pecados. Para de allí comenzar nuestro crecimiento espiritual. Así es. En las religiones y en las denominaciones no se entienden estas cosas. No se entiende esto. Por ejemplo, dice el pastor desde el púlpito: no, hermanos, debemos de madurar, hermanos, y no andar mintiendo, ni tener malas actitudes, ni pleitos unos con otros, hermanos. Madurar, o más bien convertirse, ¿o no? Convertirse a Cristo. Aquí en esta congregación cristiana somos muy claros en lo que predicamos, muy claros. Donde no hay un abandono del pecado, no hay una conversión a Jesucristo. Punto. Donde no hay un abandono del pecado, no hay una conversión a Cristo. La persona todavía está en tinieblas, si no ha habido un abandono del pecado en ti. Pero una vez que llega la persona arrepentida a Jesús y Dios la perdona, gloria a Dios, ahí comienza su crecimiento espiritual. Ahí va a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Hace tiempo platicaba con un hombre que me decía que era cristiano. Y hablaba con unas palabrotas, con unas groserías, y decía que ya se había convertido a Jesús. ¿Sí me entiende? La gente confunde en el mundo religioso el abandono del pecado y el arrepentimiento con el ir madurando en Cristo. El que madura es el que ya se salvó. El que madura es aquel que ya fue libre de todos sus pecados. Aquel que el Hijo ya lo hizo libre. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado, de eso está hablando. Libres en verdad. Vienen tentaciones, sí, pero sabe rechazarlas. Sabe decirle no a la tentación del enojo. Sabe decirle no a la tentación de la ira, de las mentiras, las malas palabras y los gritos. Sabe decirle no a la tentación de los celos y las envidias, de codiciar con sus ojos al sexo opuesto. Sabe decirle no a todo pecado y a toda maldad. Puede decir como José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así es, con dominio propio, saberle decir no al pecado. Eso es cristianismo. Y no que debemos de madurar, hermanos, dejando el pecado poco a poco. Esas actitudes de asperezas y de estar hablando mal unos de otros, de estar juzgándose unos a otros. No, hermanos, debemos de madurar. Más bien se debe de decir, debemos de convertirnos a Cristo. Debemos de dejar el pecado y abandonarlo. Versículo número 8. Segunda de Pedro 1:8. Dice: porque si estas cosas están en vosotros. ¿Cuáles cosas? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas en ti abundan, vas a ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te van a dejar estar ocioso ni sin fruto. No va a haber un estancamiento en tu vida espiritual. Vas a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y no solamente que estén estas cosas en vosotros, sino que abunden. Ahí está el crecimiento espiritual, que haya cada vez más. Que haya en abundancia fe, dominio propio, conocimiento, virtud. Versículo número 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, teniendo estas cosas en vosotros y que abunden, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al tener esas bendiciones en tu vida, esas características, esos aspectos en que Dios nos está mandando crecer y madurar, ¿qué dice la Biblia? Se te va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vas a entrar a la gloria si tienes estas cosas. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Quién se va a salvar? El que tenga estas cosas. El que tenga dominio propio, el que tenga paciencia, el que tenga amor, el que tenga fe, el que tenga virtud, el que tenga ese conocimiento de Dios experimentado. Este se va a salvar. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? De lo mismo que está hablando del versículo 1 en adelante. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas es ciego, no se va a salvar, se va a perder, no está purificado de sus antiguos pecados, no lo está. En otras palabras, el que tiene estas características, estas evidencias en su vida, es cristiano y va al cielo. Le va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que tiene estas cosas. El que no las tiene no es cristiano y se va a perder en el infierno. No te va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Va a estar la puerta cerrada. No sé de dónde sois. No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No había un dominio propio hacia la maldad.
hacías maldad, hacías pecado. Y aunque vengas a llamar a la puerta, estas son las palabras que se te van a decir: de parte de Jesús, no sé de dónde eres, no te conozco, no tuviste un conocimiento experimentado de mí. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Conocimiento de Dios no lo tenías. Conocías de Dios, pero no a Dios. Muchos me dirán en aquel día: oh, qué penoso va a ser ese día para mucha gente. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, etcétera, etcétera. Y les voy a decir: no sé de dónde eres. No les va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacedores de maldad. Por eso te digo que el que continúa en el pecado y el pecado aún domina a esa persona y no ha sido libre del pecado, no es salvo. No va a entrar a la gloria si no tiene esas cosas. Hoy vamos a continuar con las evidencias de crecimiento espiritual de este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 5 en adelante. Vamos a ver el versículo número 6 para estudiar la característica que sigue. Versículo número 6. Dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia. 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 ¿Qué es la paciencia? La paciencia es soportar. La paciencia es aguantar, resistir. Eso es la paciencia. Paciencia es soportar, aguantar, resistir sin perder la calma ante circunstancias difíciles. Vuelvo a repetir. La paciencia es soportar, aguantar y resistir sin perder la calma en situaciones difíciles. Yo pregunto: ¿cuándo se necesita de la paciencia? ¿Cuando está todo bien y tranquilo? ¿Ya que no? ¿Cuándo se necesita de la paciencia? Cuando hay situaciones difíciles y adversas, ¿no? Ahí es donde se necesita la paciencia. Cuando está todo tranquilo, ¿cuál paciencia? ¿O no? Pero cuando todo se pone de cabeza, por así decirlo, cuando todo se nubla, cuando todo se pone negro, cuando hay circunstancias difíciles y adversas, ahí es donde se necesita la paciencia. Ahí es donde se necesita soportar, aguantar y resistir sin perder la calma ante esas circunstancias adversas. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 10 al 11. Santiago 5, 10 y 11. Dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Dice la Biblia que Job perdió todos sus bienes y también todos sus hijos murieron. Fue algo muy impactante. Y dice la Biblia que Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Eso fue lo que dijo este hombre de Dios. Y dice la Biblia que a Job le vino una sarna maligna. Lo atacó el diablo. Una sarna maligna es un sarpullido, una picazón con granos, desde la planta del pie hasta la cabeza. Algo terrible. Dice la Biblia que tomaba un pedazo, un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Es un pedazo de barro roto. Estaba su piel de tal manera tan mal que quizás sus uñas no le hacían el efecto para poderse rascar y recibir alivio. Tenía que agarrar algo más fuerte, más duro para poderse rascar. Así estaba su piel.
Dice la Biblia que estaba sentado sobre ceniza. Una humillación total y completa. Y cuando lo ve la esposa, después de todo lo que había sucedido, que habían perdido todos sus bienes, que todos sus hijos habían muerto, y al ver a su esposo como estaba de enfermo, le dijo lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Qué significa integridad? Andar en verdad y honestidad, en lealtad, siendo fiel a Dios. ¿Aún retienes tu lealtad y tu fidelidad a Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo puedes soportar tanto? Y Job la reprende y le dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios, dice la Biblia. Gloria a Dios. La paciencia de Job. En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice la Biblia que vinieron 3 amigos de Job a visitarlo y no lo reconocieron. Dice la Biblia que no lo reconocieron, de cómo estaba mal su cuerpo, su piel, desde la planta del pie hasta la cabeza. Dice la Biblia que esos 3 amigos lloraron a gritos al ver a Job cómo estaba. No le dirigieron palabra en 7 días de cuando lo fueron a visitar, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? En circunstancias difíciles, mantener la calma y no pecar contra Dios, eso es paciencia. En circunstancias difíciles, mantener la calma y no pecar contra Dios, eso es paciencia. ¿Qué más? Saber soportar, saber aguantar diversas pruebas que nos vienen, eso es paciencia. Retener nuestra integridad, permanecer fieles a Dios, a Cristo, en medio de las pruebas, eso es paciencia. Retener nuestra integridad, nuestra lealtad a Dios. No aventar la toalla, pues, en otras palabras. No pecar contra Dios como Job. En todo esto no pecó Job con sus labios. La paciencia es saber esperar el tiempo de Dios hasta que termine la prueba por la que estás pasando. Vuelvo a repetir. La paciencia es saber esperar el tiempo de Dios hasta que termine la prueba por la que estás pasando. La paciencia es saber esperar, estar tranquilo, no desesperarte, no impacientarte en medio del problema y de la prueba por la que estás pasando, hasta que Dios te dé la salida. Aleluya. Paciencia es una paciencia prolongada. No es de contar hasta 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. No. Es una paciencia prolongada que puede durar días, semanas, meses y años quizás, dependiendo por lo que la persona está cruzando. ¿Es agradable ser probado en la paciencia? No. No es agradable, seamos sinceros. No es agradable ser probado en la paciencia, no. ¿Es agradable tener un hijo en el hospital? No. ¿Es agradable tener un ser querido en el hospital? Con mangueras y sueros y oxígeno. No. ¿Es agradable perder a un ser querido? No.
¿Perder a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a un hijo? No. ¿Es agradable perderlo todo como Job? Propiedades, trabajo, lo material, dinero, etcétera. No. ¿Es agradable tener una enfermedad terrible? ¿Es agradable tener dolores en tu cuerpo, fuertes dolores? No. ¿Es agradable sufrir injusticias en el trabajo o en la escuela? No. ¿Sufrir rechazos y ataques familiares? ¿Es agradable? ¿Que hablen mal de ti tus familiares? ¿Que te rechacen porque eres cristiano? ¿Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tus padres, tus hermanos? ¿Es agradable? No. La paciencia. La paciencia es retener tu integridad, tu cristianismo, soportando cualquier cosa que venga a tu vida sin pecar contra Dios. Repito, la paciencia es retener tu integridad, retener tu cristianismo, soportando cualquier cosa que venga a tu vida sin pecar contra Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Y cuánto glorifica a Dios la paciencia en un cristiano? Lo glorifica mucho, así es. El mismo Dios Todopoderoso dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que aún retiene su integridad? Que aún retiene su lealtad a mí. Aún cuando ya lo había perdido todo. Dios levantando a su hijo. Aleluya. Job me glorifica. Él es fiel a mí. Sin importar lo que venga a su vida. Retiene su integridad, retiene su fe, retiene su lealtad, retiene su cristianismo. Dios se siente orgulloso de ti cuando pasas por diferentes pruebas y tienes paciencia. Aunque duela, aunque haya tristeza y haya dolor, pero el cristiano no avienta la toalla, no se rinde. Dios se siente orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque lo honras. Lo honras con tu vida. Lo honras con tu paciencia. Eres más importante tú que esta prueba, Señor. Tú, al tener paciencia, estás demostrando tu amor y tu fidelidad a Dios. Así es. Porque si explotas, si avientas la toalla, si le das la espalda a Dios, si pecas, el nombre de Dios es deshonrado y blasfemado por ti. O lo honras o lo deshonras. La esposa de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Deshonra a Dios, blasfema a Dios y muérete. ¿Cómo puedes seguir siéndole fiel después de todo lo que te ha sucedido en tu vida? Y Job le dice: como toda mujer fatua, tonta, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Esto trae muchísima gloria a Dios, ¿cierto o no? A tal grado que Dios diga: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que aún retiene su integridad, aún después de todo lo que ya le pasó.
Por otro lado, hay quienes pierden su paciencia por cualquier cosa. Porque la comida no quedó bien sazonada. Ya se impacientó el marido. No sabe a nada esta comida. Porque el niño llora de más. Y ya perdió la paciencia el papá. ¡Calla ese niño! Y la mujer le grita al niño: ¡cállate! ¿Cierto o no? La impaciencia es explotar, es airarte, es enojarte, gritar en situaciones difíciles o contrarias. La impaciencia es no saber soportar. Eso es la impaciencia. Tu hijo no te hace caso y ya le gritaste. Te gritó tu jefe en el trabajo y te amargaste contra él y hablas mal de él a tus compañeros. Qué injusto es mi jefe. Te gritó tu marido y te desquitaste con tu hijo, mamá. Cuando todo te sale mal y te golpeas en alguna parte de tu cuerpo y te enojas y ahí andas con la cara toda enojada. Hay quienes se impacientan aún con el tráfico. ¡Ay, cuánto tráfico! Y le pegan al volante de su carro. ¡Pras! No tienes paciencia, no sabes soportar, no sabes sufrir un mal rato. Pierdes la calma en situaciones difíciles y adversas. Si en lo poco no tienes paciencia, ¿cómo será si te viniera algo más fuerte? Pues menos, ¿no? Menos. Enfermedades y dolores terribles, menos. Había un hermano en México. Y digo había porque ya partió para estar con Cristo. A este hermano le vino un cáncer terrible, sumamente doloroso. Y estando en estado terminal, el hermano se retorcía de dolor. El hermano gritaba de dolor. Pero en todo esto, no pecó contra Dios con su boca. Si en lo poco no tienes paciencia, ¿cómo será si te viniera algo más fuerte? ¿Tú crees que glorificas a Dios con tus impaciencias? ¿Tu falta de amor a tu prójimo? Porque con tus impaciencias pierdes la cabeza y te enojas, gritas, trata mal a tu prójimo, ofendes a la gente. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu Santo, el fruto de tener al Espíritu de Dios en ti. El fruto nos habla de la evidencia de tener al Espíritu Santo contigo. Se va a manifestar de la siguiente manera: amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto de que Dios está contigo. Es un fruto de que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Él te ayuda a no impacientarte. Él te ayuda a mantener la calma.
Él te ayuda a no poner tu vista nada más en el problema y en la prueba por la que estás cruzando, sino en Dios y en Jesús. Él te ayuda a retener tu integridad. Él te ayuda a que no peques contra Dios con tus labios. Él te ayuda a que no avientes la toalla. Como ese hermano que se retorcía en su cama del dolor del cáncer en su cuerpo y gritaba. Pero no pecó contra Dios con sus labios. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz y paciencia. La evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti se va a manifestar en paciencia. Vas a ser una persona con paciencia, que mantenga la calma en situaciones difíciles y adversas. Vas a sentir la lluvia, vas a sentir la tormenta, vas a sentir la tempestad que se levanta en tu contra, sí. Pero vas a poder decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Hay un Dios, un Salvador mío en los cielos. Él vive. Quizás no entiendo por lo que estoy cruzando. Job no lo entendía. Quizás no entiendo por lo que estoy cruzando. No entiendo las razones por lo cual estoy cruzando en estos momentos difíciles de mi vida. Pero Dios sí lo sabe. Aleluya. Él sí lo sabe. Él es sabio. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Tienes paciencia, tienes el Espíritu de Dios contigo. No tienes paciencia, no tienes el Espíritu de Dios contigo. Así de sencillo. No tienes paciencia, no vas a retener tu integridad. Vas a explotar, te vas a enojar, vas a irar, te vas a estar quejando. Es que no voy a aguantar, es que no voy a poder, es que esto y que el otro. ¿Dónde está la fe? Añadid a vuestra fe virtud, ¿no dice la Biblia? Este versículo es clave para ubicarnos en lo espiritual. Cada uno de los que estamos aquí. Si usted tiene paciencia, tiene a Dios con usted. Usted es cristiano. Si usted no tiene paciencia y explota y se aira y se enoja, cuando te ponen apodos los compañeros del trabajo, cuando se burlan de ti, cuando todo te sale mal, te enojas, te airas, explotas. Su vida espiritual está mal con Dios. Así es. Tener paciencia es amar a tu prójimo y amar a Dios. Porque cuando no tienes paciencia, tu prójimo a tu alrededor va a salir ofendido. Porque vas a explotar, te vas a enojar, te vas a irar. Y vas a terminar afectando tu relación con las personas a tu alrededor. Otros la van a llevar por ti. Tu impaciencia. Otros van a salir afectados por tu impaciencia, por tu mala cara, por tus asperezas, por tu manera dura y golpeada de hablarle a la gente porque no sabes soportar un mal rato. El fruto del Espíritu es amor. Va a haber amor hacia la gente que te rodea cuando tengas paciencia. Porque el día que pierdas tu paciencia vas a dejar de amar a la gente que te rodea. Aún si estás con enfermedades y terribles dolores en la cama y alguien te ayuda a moverte en un cáncer porque no te puedes mover tú solo y ya se lastimó la persona. ¿Y cómo vas a responder si no tienes paciencia? ¡Ay, ya me lastimaste! ¡Ten más cuidado! Sin amor a tu prójimo, lastimando, hiriendo los sentimientos de las personas a tu alrededor cuando no tienes paciencia. La paciencia y el amor van de la mano. Tienes paciencia, tienes amor a Dios, no lo vas a deshonrar. Aleluya. No lo vas a deshonrar. No tienes paciencia, lo vas a deshonrar a Él. Dios no va a poder decir: ¿ya consideraste a mi siervo o a mi sierva X?
que aún retiene su integridad, aún en medio de la prueba por la que la estoy metiendo? ¿Se sentirá orgulloso Dios de una persona que no tiene paciencia y que explota y se enoja y se aira? ¿Que se queja? ¿Se sentirá Dios orgulloso de usted? ¿Que por cualquier cosa explota y se aira? La paciencia, un fruto del Espíritu Santo en tu vida, una manifestación de que el Espíritu Santo está en ti. Te podrá doler todo tu cuerpo, podrás tener enfermedades dolorosas o una terrible ansiedad dentro de ti. Podrás tener toda clase de enfermedades contigo. Y aún así, que no peques contra Dios con tus labios. ¿Tienes paciencia? ¿O no tienes paciencia? Y aquí no es de que a veces sí y a veces no. Sino que la paciencia es parte de tu carácter. De saber soportar todo lo que venga en tu contra sin pecar contra Dios. ¿Tienes paciencia? Gloria a Dios. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera. Vas a entrar a la gloria, juntamente con los que sufrieron y padecieron en momentos difíciles, pero supieron soportar. Dios probó su amor a ellos. Dios probó su amor de ellos. Y retuvieron su integridad. Aleluya. Los mártires que están sufriendo persecución el día de hoy, en los países comunistas y en los países musulmanes, donde son llevados a la cárcel y son golpeados y torturados por Cristo. Su paciencia ahí está. Y niega a Jesús. No, no lo voy a negar. Y toda clase de torturas reciben en sus cuerpos por Jesús. Y no lo niegan. Y retienen su integridad. ¿Tienes paciencia? Si no tienes paciencia, a ti no te va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no tienes paciencia, no te vas a salvar. Te vas a perder.
Por eso urge que te arrepientas de todo corazón de todos tus pecados. Para que Dios te perdone y pueda venir el Espíritu Santo de Dios y puedas tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, 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 en tu vida. No tengo paciencia, reconocerlo, en verdad, reconocerlo. No tengo paciencia. Estoy mal con Dios. No retengo mi integridad. Peco contra Dios con mi boca. Para que te sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salve su alma, querido amigo. Salve su alma. Porque con nuestra vida honramos a Dios o lo deshonramos. Si tenemos paciencia, lo honramos. Y Él está orgulloso de ti. Mas si no tienes paciencia, lo deshonras. Esto es el cristianismo. Aleluya. Esto es el cristianismo en lo práctico. Gloria a Dios porque te reúnas. Gloria a Dios porque cantes y alabes a Dios. Gloria a Dios porque leas la Biblia. Gloria a Dios por muchísimas cosas que la persona puede hacer. Gloria a Dios. Pero si no tienes paciencia, si no retienes tu integridad, pecas contra Dios con tu boca, con un mal ejemplo a la gente que te rodea, por tu impaciencia, porque te impacientaste, porque alzaste la voz, porque te molestaste. Mal representaste a Dios a través de tu vida por tu impaciencia. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos para meditar en esta palabra. Habéis oído de la paciencia de Job, dice la Biblia, escrito por el mismo Espíritu Santo en la epístola de Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job. Los tenemos que tener como ejemplo, dice la Biblia, a los que sufren. A los que sufren pero que retienen su integridad. A los que sufren pero que no se rinden. A los que sufren pero no niegan a Dios. A los que sufren y soportan con paciencia las pruebas, los problemas, las dificultades, todo lo que viene a sus vidas, pero retienen su cristianismo. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Voy a recibir de Dios nada más el bien? ¿Y no voy a ser probado por Dios en mi paciencia? ¿No voy a ser probado por Dios en mi paciencia para demostrarle a Dios que lo amo? ¿Que Dios es más grande que mis problemas y la prueba por la que estoy pasando? ¿Que no voy a poner mi vista en las circunstancias difíciles y adversas por las que estoy cruzando? Sino que voy a tener mi vista puesta en Jesús,
el autor y el consumador de la fe. Así es. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque mi vida peligre. ¿Cuánto honra a Dios la paciencia de sus hijos? Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.